y por tanto la necesidad de ser solidarios, solidarias, poniendo piel, poniendo rostro a las realidades de los niños y niñas que llegan solos, que esto es una cuestión muy importante, que llegan solos a nuestro país. Por tanto, bueno, pues creemos que es una buena manera de empezar esta conferencia sectorial. Canarias tiene una reunión importante esta tarde. Hay aproximadamente 5.500 menores migrantes tutelados por Canarias. ¿Habrá acuerdo para modificar la ley cuanto antes para que ese reparto sea obligatorio? Bueno, desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos, poniendo mecanismos, habilitando los mecanismos que ya existían con carácter previo, pero también afrontando la cuestión migratoria como un fenómeno estructural y dinámico y, por tanto, con la necesidad de hacer una reforma estructural que plantee un mecanismo vinculante y solidario por todos los territorios de nuestro país. Para Canarias estamos hablando de una gestión complicada, son casi 6.000 niños y niñas, sin embargo, hablamos de un país de 49 millones de habitantes que tiene perfecta capacidad de, si hacemos un reparto vinculante y solidario atendiendo a los derechos de la infancia, podemos hacer una gestión muy razonable de la cuestión migratoria y sobre todo poniendo en el centro este hecho que es importante, que se trata de niños y niñas que están solos y solas, están en situación de desamparo. Ayer el presidente de Canarias decía que no hay plan B. ¿El resto de España es consciente de la situación que se está viviendo en el archipiélago? Bueno, yo creo que es una cuestión que hay que seguir enfatizando y reforzando. Necesitamos que se vinculen todas las comunidades autónomas, de ahí que planteemos en la conferencia sectorial, en la que no se aprueba, y esto es importante decirlo, en la conferencia sectorial vamos a debatir esta propuesta que formulamos en acuerdo el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Es una cuestión importante. Planteamos el escenario de la conferencia para debatirlo con carácter previo, pero es el Congreso de los Diputados y Diputadas quien tiene que acordar finalmente la modificación del artículo 35. Y planteamos esta reforma estructural para dar estabilidad, para generar suficiencia financiera, para tener un control mayor y para garantizar los derechos de la infancia. Ministra, vamos a escuchar lo que opinan sobre este asunto otros grupos políticos. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, a través de sus consejerías, esta tarde van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día. Si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo, que la frontera española no sirve para nada. No temo por la estabilidad del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sería una sorpresa para mí y por tanto tendría que explicar quién era esa sorpresa. ¿Qué le parecen, ministra, las declaraciones que ha escuchado? Bueno, lo que quiero decir es que las comunidades autónomas del PP y de Vox ya bloquearon hace un mes la posibilidad de este reparto voluntario, que el reparto voluntario lleva vigente desde el año 2022, que planteamos que el mecanismo sea exactamente el mismo para esta reforma del artículo 35, este mecanismo, estos indicadores para repartir, para acoger a los niños y niñas por todo el territorio, pero que el mecanismo voluntario no está funcionando porque el 80% de los traslados, por ejemplo, del año 2023 no se han cumplido por parte de las comunidades autónomas. Yo quiero recordar que una comunidad autónoma como Madrid, con 7 millones de habitantes en Madrid, a la que le correspondería haber acogido tan solo a 34 niños, no ha cumplido y tiene los recursos y la financiación del Estado ya en sus cuentas. Por tanto, lo que se necesita aquí es hacerse cargo de una manera solidaria por todo el territorio. Hay que recordar que los niños llegan a España, por tanto, es nuestro país el que tiene que, a través de un mecanismo de solidaridad interterritorial, hacerse cargo del cumplimiento de los derechos de la infancia migrante y poner en el centro la cuestión de niños en soledad, de niños desamparados, de niños que tienen un reconocimiento, que tienen que ser protegidos y que tienen sus derechos, y como sociedad democrática la obligación que tenemos de acogerlos y de hacerlo de una manera digna y suficiente. Con respecto a algunas de las comunidades autónomas, ¿la financiación es el único problema o hay algún otro sobre la mesa? En principio, algunas aducen una cuestión de financiación, sin embargo el mecanismo voluntario iba aparejado de una financiación suficiente. En muchos casos la financiación la reciben las comunidades autónomas y sin embargo no se cumple con la política de acogida voluntaria. Lo que estamos viendo es que un mecanismo que hasta ahora estaba establecido para situaciones puntuales, para situaciones de emergencia, no ha funcionado lo suficientemente bien. Por eso estamos planteando que sea de alguna manera dual. Por una parte, lógicamente, mantener este mecanismo que hoy se va a aprobar, pero por otra parte afrontamos
con lo que tiene que ser una política valiente también, la cuestión migratoria desde una perspectiva estructural. Por tanto, planteamos la modificación del artículo 35 porque es necesario que tengamos una previsión, una capacidad también de dimensionar nuestro sistema, de dotarlo con suficiencia financiera. El Gobierno da el paso, el Gobierno hace la propuesta, el Gobierno hace los deberes. Ahora toca también ver qué sucede en el tracto parlamentario, en esta aprobación, en esta reforma del artículo 35. La pelota de alguna manera está también en el campo del Partido Popular, que tendrán que ver cómo resuelven esta contradicción. Por un lado, unos días dicen que no a la reforma del artículo 35, que no a este cambio estructural de la política migratoria y la defensa de los derechos de la infancia, y por otro lado pues hay días que parece que sí. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros llevamos respuestas, nosotros llevamos propuestas, la conferencia sectorial es un punto de partida. Confiemos en que cunda la sensatez y tengamos capacidad de plantear una reforma precisamente para tener un mecanismo eficaz, sostenible y que garantice los derechos de niños y niñas. Estaremos atentos a la sectorial de esta tarde. Gracias, ministra. Muchísimas gracias.